En esta clase los voy a invitar a hacer un recorrido por los conceptos de geografía y de espacio geográfico. Veremos algunos caracteres, aspectos y conceptos asociados al objeto de estudio de la geografía y a la ciencia geográfica. Geografía y espacio geográfico. Este material didáctico solo será usado con propósitos educativos sin fines de lucro. El geógrafo estadounidense Richard Harrison, un prominente filósofo de la geografía del siglo XX, ha dicho que la geografía es distinta de otras ciencias y lo ha explicado a través de 4 puntos. El primero de ellos: la geografía no tiene una categoría particular de objetos o de fenómenos como materia específica de estudio, sino que estudia multitud de cosas heterogéneas en la medida en que están integradas en áreas. El segundo punto: la geografía no se puede clasificar, decía Harrison, como una ciencia natural o social, ni simplemente como un puente entre los dos grupos, sino que más bien debe estudiar combinaciones en las que los dos tipos de fenómenos estén íntimamente entremezclados. El tercer aspecto dice que mientras la geografía, igual que todas las demás ciencias, está interesada por el desarrollo y la aplicación de conceptos genéricos y principios generales o leyes científicas, es como la historia en el sentido de que también está interesada, en alto grado, por el conocimiento y la composición de casos individuales y únicos. Y el cuarto punto expresa que el estudio en geografía requiere el uso de 2 métodos de estudio marcadamente distintos: el examen sistemático de ciertas categorías de relaciones en todo el mundo, o en una parte muy amplia de este, en geografía general o sistemática, y el estudio de la totalidad de fenómenos interrelacionados en áreas particulares, en geografía especial o regional. Es decir que la visión de este geógrafo, sobre todo en los puntos 3 y 4, nos muestra que se trata de una disciplina que tiene una parte nomotética, es decir, que busca leyes, teoriza, generaliza, sobre todo lo que llamamos la geografía general, sistemática, muy utilizada en la geografía física, geografía natural, aunque no obsta que en geografía humana también puedan hacerse aplicaciones. Y el otro aspecto es que la geografía también se comporta como una ciencia ideográfica, como la historia, es decir, que trata hechos únicos, particulares, que no se pueden generalizar. En cuanto a la evolución de la geografía como ciencia, hay distintas posturas de diferentes epistemólogos. Uno de ellos, Thomas Kuhn, ha hablado de los paradigmas. Los paradigmas son modelos de investigación, modelos de hacer ciencia. Sería la forma de resolver los problemas que tiene una ciencia en un momento histórico, cultural determinado. Los paradigmas se forman fuera de las ciencias, o al menos las trascienden. Quiere decir que los paradigmas influyen sobre distintas disciplinas. Dice Thomas Kuhn que se parte de un estado de presciencia, pero cuando hay un modelo de resolver, una cosmovisión en la que la comunidad científica o establishment adhiere, se convierte en ciencia normal. Esa ciencia normal, dominante, en algún momento, cuando surja otro modelo que la confronte, entra en crisis y ese nuevo modelo termina derrumbando el modelo anterior, de modo que se ingresa a una nueva ciencia normal, hasta que ocurra una nueva crisis y se vuelva a un estado de ciencia normal.
Esa es la explicación de Thomas Kuhn respecto de la evolución de las ciencias. En el caso de la geografía, esta postura no se cumple exactamente. El geógrafo Raúl Rey Balmaceda, argentino, explica que en el caso de la geografía, esta evoluciona de dos modos. Uno, por evolución lineal o cronológica, es decir, que con el paso del tiempo, un conocimiento sirve de base a los que vienen y así se va construyendo a través del tiempo el desarrollo de la ciencia. La otra forma que ocurre en geografía, en la evolución de esta disciplina, es la coexistencia de dos paradigmas, según la visión de Raúl Rey Balmaceda. Significa que pueden convivir, coexistir dos paradigmas, dos modelos, dos formas de hacer ciencia diferentes. En la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, desarrollada en Budapest, Hungría, en el año 1999, que se llamó Declaración de Budapest, Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico, hubo diversas proclamas, de las cuales vamos a ver solamente 4. El primero, que la ciencia debe estar al servicio del conocimiento. El conocimiento debe estar al servicio del progreso. El segundo postulado, la ciencia debe estar al servicio de la paz. El tercero, la ciencia debe estar al servicio del desarrollo. Y el cuarto, la ciencia debe estar en la sociedad y la ciencia es para la sociedad. De este modo, entonces, se hizo una traza de cuáles son los objetivos, el rol, la función que tiene la ciencia para el presente siglo XXI que estamos transitando. Vemos a continuación un concepto de geografía. De acuerdo con Chiosa y Carballo, la geografía interpreta el espacio geográfico como la expresión territorial de las relaciones que las sociedades humanas establecen a lo largo del tiempo con los distintos ámbitos del planeta que habitan. Hay un concepto interesante aquí, que es que la geografía interpreta al espacio geográfico y que éste es o se define como la expresión territorial. ¿De qué? De las relaciones que las sociedades humanas, los grupos humanos, establecen en tiempo histórico, es decir, a través del tiempo, con todos los demás componentes de nuestro planeta donde desarrollamos nuestra existencia. Jan Broek, el geógrafo holandés, decía que lo que distingue a la geografía de las demás ciencias sociales es su gran interés por todo aquello que se refiere a la ubicación. Es decir, el conjunto integrado de la gente y de su hábitat, como también la relación entre los lugares. Decía también este geógrafo que la geografía es el conocimiento ordenado de la diversidad de la Tierra como el mundo del hombre. A esto le sumamos el punto de vista de Horacio Di Frieri, un geógrafo argentino, que decía: la geografía es una ciencia social y si dejara de serlo, perdería su derecho a la existencia. El hombre como habitante es el criterio unificador, tanto de los objetivos como de los métodos de trabajo de la geografía. La geografía, de acuerdo con Di Frieri, es la ciencia de la totalidad, ciencia de relaciones y ciencia de síntesis. La geografía considera la realidad en su misma complejidad. Cuanto más rica es la convergencia, más rica es la realidad geográfica.
Aún el hecho geográfico más simple tiene elementos, factores de diversos órdenes, interferencias, efectos. De modo que podemos apreciar sobre la superficie terrestre distintos tipos de combinaciones. Combinaciones primarias, cuando solamente analizamos un aspecto de esa realidad geográfica, por ejemplo, el tipo de rocas de una ladera. Secundarias, si establecemos las relaciones que tiene esa roca con la vegetación o, por ejemplo, con el clima. Combinaciones terciarias, en este caso, por ejemplo, que tenemos el agua de un arroyo, el material sedimentario, rocas, arenas, que forman parte de ese cauce, y la vegetación de ese entorno. Y las actividades cuartarias, donde interviene el hombre, por ejemplo, sistemas de cultivos, espacios industriales, organizaciones regionales, son las que mayor interés ofrece al geógrafo. Muchas personas tienen conceptos equivocados acerca de qué estudia la geografía. Entonces vamos a mencionar lo que no es geografía. Por ejemplo, el estudio de rarezas. En la Edad Media era común que se publicaran obras fantásticas, asociándose al conocimiento geográfico. Repertorios de nombres, catálogos de cifras o archivos de datos, fabricación de mapas, redacción de guías de viajes y exploraciones, o muchas veces se cree que el geógrafo es el que elabora las guías de turismo, o que oficia como guía de turismo. Son nociones equívocas. Lo que sucede es que todas las personas tenemos experiencias vivenciales de carácter geográfico. Distintos modos de observar la realidad según nuestra formación, nuestra experiencia, el lugar donde habitamos, nuestra cultura, etc. De hecho, que un habitante local va a ver a su entorno de una forma distinta a que lo ve un habitante del pueblo cercano. El transeúnte, aquel que pasa circunstancialmente, tendrá otra visión de ese espacio. El turista, ¿sí?, que puede instalarse durante una semana en cierto sitio, tendrá otra visión, pero si es un meteorólogo el que llega a ese lugar, verá, observará particularmente lo que ocurre en el cielo, es decir, las nubes, qué pasa con el viento, con las temperaturas. Tendrá entonces esa mirada especial producto de su formación. Lo mismo el ingeniero agrónomo, que mirará la parte agropecuaria, el inspector de una institución recaudadora, que verá cuáles son las empresas, dónde pueda cobrar los impuestos. El comisario seguramente tendrá una visión sobre el comportamiento social, el sacerdote sobre aspectos religiosos de la fe de la población que vive en ese sitio. Y ahora nos preguntamos cuál es la mirada que tiene el geógrafo de ese mismo lugar. Es decir, lo que llamamos ver geográficamente. El geógrafo, decimos, tiene una mirada holística, integradora, macroscópica. Es decir, interesa ver el todo, más allá que en algún momento tenga una mirada específica sobre algunos componentes, distribuciones, relaciones, causas, efectos que se puedan dar en ese lugar. Pero la característica justamente del geógrafo es esa mirada integral, holística, en tanto las otras disciplinas tienen una mirada sistemática y específica sobre aspectos de la realidad. Durante mucho tiempo, la geografía tuvo como objeto
de estudio, la descripción y la cartografía de lugares. Por eso muchas personas creen que el geógrafo es un constructor de mapas. Meramente. Por mucho tiempo, la geografía tuvo un peso muy fuerte entre las demás ciencias, sobre todo, desde el descubrimiento de América hasta el siglo XIX. A fines del siglo XIX, la geografía se institucionaliza, es decir, ingresa a la universidad, a los centros de estudios, a los niveles educativos. Coincidió esta época, siglo XIX, con el expansionismo colonial, el nacionalismo, la educación, la propagación de la educación, su institucionalización y, de algún modo, la transmisión de la hegemonía de la civilización europea, el patriotismo y la transferencia de los conocimientos de las tierras por colonizar y explotar. En los siglos XX y lo que tenemos recorrido del XXI, tenemos como característica que es una época de tremenda especialización. El conocimiento se ha fragmentado de una manera increíble y, por lo tanto, las disciplinas, al estar más atomizadas, el conocimiento hoy requiere o tiene necesidad de unificación, y es ahí donde aparece la geografía. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la geografía? Que ha sido explicado por varios autores, entre ellos Mariano Zamorano. Aquí tenemos una lista: ciencia de lo concreto, ciencia explicativa y o comprensiva, ciencia referida a un sustrato territorial, ciencia activa tanto en la enseñanza como en la investigación, en la aplicación, ciencia humanística y social, ciencia de la organización espacial, ciencia de interés y valor educativo. Decimos que la geografía es una ciencia de lo concreto, porque justamente geo significa tierra, grafía, descripción. Nos interesa estudiar los componentes de la superficie terrestre. Y interesan los hechos reales, dónde se localizan, observarlos. La observación puede ser directa, pero también indirecta a través de cartografía, imágenes, fotos, datos numéricos, etc. De esa manera accedemos al ambiente que nos rodea. Se sugiere entonces, en educación, en enseñanza, comenzar con lo conocido para luego ir a lo desconocido. Comenzar con lo concreto para luego pasar a la etapa o estadio de lo abstracto. Comenzar con lo próximo para luego ir a lo lejano. Esto no significa que ignoremos que los componentes del espacio geográfico también tienen rasgos inmateriales y simbólicos. El espacio geográfico no solamente se compone de cuestiones mensurables, físicas, sino que todo lo que tenga que ver con lo social, con lo cultural, está imbuido de componentes inmateriales y simbólicos. Ciencia explicativa y o comprensiva. Explicativa, se utiliza este término sobre todo para geografía física, geografía natural, es decir, desde paradigmas neopositivistas. La comprensión tiene que ver más con el paradigma historicista, es decir, comprender una realidad humana, la vivencia del hombre en un determinado lugar. De todos modos, se pueden hacer explicaciones
y comprensiones en prácticamente todas las temáticas de la ciencia geográfica. Ahora, si vamos a estudiar solamente meras distribuciones, solamente los elementos que hemos cartografiado, o solamente nos atenemos a describir los paisajes, los lugares, estaríamos cayendo en un simple inventario, con lo cual esto sería insuficiente para lo que pretende ser la geografía. Es necesario entonces la interpretación de complejos espaciales. Estudiar la intervención relativa que tienen los elementos interrelacionados del espacio geográfico. Analizar profundamente los distintos componentes. Lograr aprehender los hechos, fenómenos, situaciones, procesos, problemas, causas y consecuencias. Nada tiene respuestas lineales en geografía, dada la complejidad del espacio geográfico. Ciencia referida a un sustrato territorial. La Tierra, la superficie terrestre, es la base de toda realidad geográfica. Por supuesto que interesan también aquellos hechos que afectan a la superficie terrestre, sean de naturaleza geográfica o astronómica, histórica, ideológica, religiosa o cultural. Por ejemplo, la impronta de la cultura árabe en España no se puede negar. El legado del Imperio Romano en todo el ámbito de Occidente, desde los códigos civiles, legales, en adelante, a nivel de arquitectura, arte, etc. La incidencia de la religión en la organización del espacio. Podemos poner como ejemplo el espacio estadounidense. Ciencia activa en la enseñanza, la investigación, la aplicación. La práctica no debe estar escindida de la teoría. Es importante, en la enseñanza, la recreación de los hechos geográficos, las propuestas innovadoras. En cuanto a investigación y aplicación, un tema realmente importante es la planificación territorial, el análisis situacional, la crítica constructiva, la intervención sociocomunitaria, la resolución de problemas en el espacio geográfico. También es importante trascender lo disciplinario y participar en cuestiones, en temas, en problemas de índole interdisciplinaria, transdisciplinaria y pandisciplinaria. La geografía es una ciencia humanística y social. La centralidad de esta ciencia está en la vida y actividad del hombre. El hombre es creador de nuevos medios, recreador del espacio, agente de transformación, propulsor de nuevos equilibrios. Como dice Josefina Ostuni, el hombre es el que crea los geosistemas. La ciencia geográfica es la ciencia de la organización espacial. Este es el escenario de la geografía, la organización del espacio. Es su finalidad. Toda planificación exige un previo y sólido conocimiento del área en cuestión. Los saberes geográficos no pueden estar ausentes en ningún tipo de planificación ni ordenamiento territorial. Ordenar, conocer equilibrios, buscar recursos y condiciones que aseguren la subsistencia y el bienestar de la humanidad, respeto por el ambiente y por las distintas culturas, son temas que no pueden estar ausentes de la geografía. La geografía es una ciencia de interés y valor educativo, social y cultural. ¿Por qué? Porque estimula y desarrolla la capacidad de observación,
provoca un positivo interés por el lugar que se habita. Nos otorga una actitud comprensiva de cualquier realidad geográfica. Nos permite desarrollar la imaginación comprensiva. Forma el sentido crítico y ejercita el razonamiento. Transmite una verdadera dimensión del hombre. Provee un amplio contexto cultural. Prepara actores sociales comprometidos con las problemáticas humanas y capacitados para proponer soluciones, tanto en el ámbito de la docencia, de la investigación, de la planificación, también para asesorías, consultorías y, además, el geógrafo suele ser un referente social en sus comunidades. Vemos ahora los caracteres del espacio geográfico. Son muchos los autores que han trabajado este tema. Acá tenemos una amplia lista de características, de hecho que hay otras, pero que consideramos importantes al estudiar el espacio geográfico. El primero de ellos, el espacio geográfico es localizable a través de latitud, longitud, es decir, las coordenadas geográficas, y también la altitud, o sea, los metros o la altimetría sobre el nivel del mar. Por lo tanto, si es localizable, es también cartografiable, se puede convertir en mapas, cartas, planos, etc. El espacio geográfico es concreto, es decir, puedo observarlo, puedo estudiarlo, puedo abordarlo, lo que no quita que sea abierto a la globalidad, es decir, un espacio relacional que tiene nexos, vínculos con otros espacios. El espacio geográfico es diferenciado, tiene siempre una o muchas diferencias con otros espacios. Es cambiante, todo se mueve desde un átomo hasta cualquier hecho geográfico, presenta movimiento y más cuando está presente la actividad humana. El espacio geográfico es complejo, son muchos los elementos, las relaciones, las combinaciones que se producen, las funciones. El espacio geográfico es un objeto de estudio, entonces, de gran complejidad. El espacio es historizado, humanizado, organizado. Esto tiene que ver con el hombre a través del tiempo, de sus creaciones, de sus transformaciones. Entonces, a través de la historia, va dejando sus huellas, los cambios sobre nuestro planeta. Es decir, que hablamos de un espacio humanizado, cultural, de un espacio organizado. También el espacio geográfico puede ser considerado un sistema territorial. Tiene elementos que están relacionados, que cumplen funciones, que se retroalimentan, etc. El espacio geográfico es percibido y sentido por el hombre, por las colectividades, por las comunidades. Contiene elementos materiales, por ejemplo, estructuras productivas, y también inmateriales, como es el caso de los marcos jurídicos territoriales, las ideologías, creencias, valoraciones. Entonces, decimos que el espacio geográfico es planificable. El hombre, los grupos humanos, los grupos de investigación, aquellos equipos que hacen geografía aplicada, un gobierno, desde un sector empresarial, un grupo de investigación, entonces puede participar en esta tarea tan importante que tiene la geografía, que es la planificación y el ordenamiento de los territorios. Vamos a ver ahora el concepto de sitio. Sitio tiene relación con el concepto de espacio absoluto. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de sitio,
debemos acudir a los datos de latitud y longitud, es decir, las coordenadas geográficas de ese lugar, a la altitud, metros sobre el nivel medio del mar, características topográficas, físicas, que tiene ese sitio, por ejemplo, si es una llanura, si tiene pendientes, si hay escalonamiento, etc. Aquí tenemos el ejemplo de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Tenemos una fotografía de la ciudad y un plano que nos muestra el trazado de calles, el parcelamiento y cómo esta ciudad se ha localizado a lo largo del río Santa Rosa. Con lo cual, entonces, estamos observando el sitio, ¿sí?, a través de un mapa, en este caso, de Santa Rosa de Calamuchita. Ahora, cuando hablamos de situación geográfica, estamos ante un concepto de espacio relativo. Por ejemplo, siempre la situación geográfica debe acudir a un contexto, debe estar en un contexto, que puede ser espacial o temporal. Vamos a ver primero el caso de la ciudad de Calamuchita en distintos contextos espaciales para poder explicar el concepto de situación geográfica. En primer lugar, tenemos un área de dimensiones un tanto reducidas o limitadas, donde Santa Rosa de Calamuchita ocupa la parte central. Luego tenemos las vías de comunicaciones y otros puntos turísticos de este área, que es el circuito Parabachasca, un lugar turístico en la provincia de Córdoba, Argentina. Si nosotros ampliamos el contexto espacial, es decir, nos vamos al departamento Calamuchita, vemos que el área que incluimos es mayor y que la situación de Santa Rosa de Calamuchita es diferente respecto de la anterior. Ya no ocupa una posición central, sino que está ubicada hacia el noreste de ese departamento. Si volvemos a ampliar el contexto espacial, incluimos la provincia de Córdoba con todos sus departamentos, incluido el departamento Calamuchita, vemos que la ciudad de Santa Rosa se encuentra hacia el oeste o centro-oeste de la provincia de Córdoba. Y si ampliamos aún más y tomamos como contexto espacial a la Argentina, vemos que esta ciudad se encuentra en el centro-norte del país. Es decir, que su situación fue variando de acuerdo con el contexto espacial que tomamos. Incluso si analizáramos la cantidad de habitantes, veríamos que en los mapas de menor escala tendríamos que la ciudad ocupa un papel secundario. Sin embargo, en los mapas de mayor escala es un centro de alta jerarquía. Vamos a ver ahora el concepto de situación geográfica, es decir, de espacio relativo, en un contexto temporal, y vamos a acudir a un mapa de expansión de la ciudad de Puebla, en México. Los contornos que observamos de distintos colores nos están mostrando cómo fue creciendo la ciudad a través del tiempo. Es decir, que en 1908 la ciudad tenía un desarrollo todavía limitado. Luego, hacia 1947, hubo un crecimiento urbano importante. En 1990 este crecimiento continuó y hacia el año 2012
se había extendido hacia la línea azul, donde incluye una zona conurbana. Ese contexto temporal que hemos tomado entonces, 1908, 1947, 1990 y la actualidad, nos está mostrando entonces cómo ese espacio llamado Puebla va cambiando entonces su situación en relación con la variable o parámetro temporal. Vemos ahora un concepto de paisaje. ¿Qué es el paisaje? Es una agrupación de objetos visibles que reflejan de forma bastante imperfecta una estructura actual y muy imperfectamente estructuras pasadas. Podemos decir que es una apariencia del espacio geográfico, que contiene signos de valores diferentes, lo que podemos colocar dentro de la semiología, el estudio de los signos, y estos revelan jerarquías, es decir, que dentro de un paisaje podemos establecer áreas más jerárquicas que otras, entendiendo cómo es su organización. El paisaje es el punto de partida. Es insuficiente en la comprensión del espacio geográfico. Los hechos que estudia el geógrafo son los elementos de las estructuras espaciales, y solo algunos de ellos están manifiestos en el paisaje. Es decir, que es un inicio, pero debemos entonces pasar para una comprensión profunda del paisaje al espacio geográfico. El espacio geográfico no es inteligible si no se incluye en un sistema de escalas de magnitud. Por ejemplo, una ciudad de 1 millón de habitantes no es igual a 20 ciudades de 50.000 habitantes. Es interesante recalcar que cuando cambiamos la escala, modificamos el nivel de análisis. Por ejemplo, vamos a mirar un mapa de Argentina, regiones fitogeográficas de Parodi, donde observamos la vegetación. Vamos a ubicarnos en la provincia del Chaco. Para esta clasificación de escala nacional, la provincia del Chaco tiene una vegetación de parque, el parque chaqueño, que se extiende también a otras provincias. Si cambiamos de escala y vamos a un mapa de la provincia del Chaco, un mapa de subregiones de Morelos, vamos a ver que el detalle de la vegetación es mayor. Es decir, que ya no vemos un solo color, un solo tipo de vegetación, sino que aquí estamos viendo 4. Por ejemplo, el Chaco de esteros, cañadas y selvas de ribera, en esta parte centro-oriental, el Chaco de parques y sabanas secas, en esta parte centro-oeste, el Chaco de pastizales y sabanas, en algunos sectores del centro del suroeste, más que nada, y en la parte occidental o noroccidental tenemos al Chaco leñoso. Es decir, que para esta escala tenemos entonces 4 referencias, mientras que a escala nacional teníamos solamente una para el Chaco. Si siguiéramos cambiando de escala a escalas mayores, tendríamos que el bosque chaqueño nos mostraría áreas con bosque alto, con bosque bajo, con bosque cerrado, bosque abierto, las selvas de ribera, por otro lado, las áreas de parque, las sabanas, los pastizales, las abras o áreas abiertas, sin árboles, los pajonales, los esteros, cañadas,
que tienen vegetación hidrófila y lugares con suelo desnudo. Seguimos con el tema de las escalas. Roger Brunet ha clasificado los conjuntos espaciales y les ha dado nombres para señalar las áreas de acuerdo con escalas. Este cuadro o tabla está un poco modificado en cuanto a los ejemplos y en cuanto a las escalas, pero básicamente lo que nos interesa tomar de Roger Brunet es la denominación y la magnitud. Por ejemplo, para zonas intertropicales en escalas 1/30 millones o menores, mapas planiferios por ejemplo, tenemos la denominación zona, por ejemplo, zona ecuatorial, zona tropical, zona intertropical. El segundo concepto o denominación es el de dominio. Por ejemplo, lo podemos utilizar para señalar un clima ecuatorial en una escala de 1 en 10 millones. Continuamos con provincia, no el concepto de provincia política, sino un concepto más natural, más geográfico de provincia, que para Roger Brunet sería la tercera magnitud y que como ejemplo ponemos al clima ecuatorial americano, es decir, solamente el clima ecuatorial que encontramos en nuestro continente americano. En ese caso podemos utilizar una escala de 1 en 7 millones, por ejemplo. Luego seguiría el concepto de región, cuarta magnitud, el ejemplo, la región amazónica, escala 1 en 5 millones. Esto no lo dice Roger Brunet, pero lo agregamos. Podríamos considerar la subregión, 1 en 3 millones a 1 en 1 millón, y la microrregión, 1 en 100.000 a 1 en 500.000. Continúa Brunet con lo que denomina quinta magnitud la comarca. Por ejemplo, Manaos, la ciudad de Manaos y sus alrededores, en escala 1 en 50.000 a 1 en 20.000, ya entramos prácticamente en representaciones de planos. El distrito, la sexta magnitud, por ejemplo, solamente si tomamos el área céntrica de Manaos en un plano en 1 en 10.000 a 1 en 5.000. La manzana, séptima magnitud, por ejemplo, la manzana número 12 de la ciudad de Manaos en escala 1 en 2.000 a 1 en 1.000. Y por último, la parcela, octava magnitud, por ejemplo, la parcela 5, la manzana 12, si existiera, de Manaos, en escala 1 en 500 o 1 en 100. Según Olivier Dollfuss, los paisajes se clasifican en naturales cuando no tienen evidencia de la influencia humana, en modificados cuando sí notamos que hay presencia o hubo presencia humana, por ejemplo, incendios, elementos en el paisaje, deforestación, y los paisajes ordenados, cuando hay una planificación previa en gabinete, en una política de planificación, por ejemplo, y después se la lleva a cabo, como ha ocurrido con Canberra, Brasilia, Madrid, Ankara y otras ciudades. Aquí tenemos 3 imágenes de Almería, en España, donde podemos decir un espacio donde nos evidencian elementos humanos, otro donde tenemos aerogeneradores, donde sí vemos que hay ya una presencia humana en el lugar, y un tercer ejemplo de edilicio correspondiente a una institución universitaria planificada. Bien, todo hecho que encontramos en el espacio geográfico se puede representar por puntos
líneas y áreas. Y a esto denominamos pautas espaciales. Las pautas espaciales, entonces, están representadas por puntos, líneas y áreas, y que son las que utilizamos normalmente en los mapas cuando representamos la superficie real a un plano, carta o mapa. Los límites que observamos en el paisaje pueden ser nítidos o difusos. En el paisaje también encontramos lo que denominamos recursos naturales. ¿En qué se diferencia un elemento de un recurso natural? Un elemento natural es aquel que el hombre no lo puso en valor, no lo utiliza, es decir, que es un componente, digamos, del sistema natural simplemente. Pero cuando una sociedad, un grupo humano, utiliza esos recursos para satisfacción de sus necesidades, entonces, cuando le pone valor, ¿sí?, estamos hablando de un recurso natural. Y esto va a depender de cada sociedad, de la época en que transitemos, del capital disponible en esa sociedad y de las técnicas que disponga para la explotación o utilización de esos recursos. Volviendo al tema de los límites, decíamos que estos pueden ser nítidos o difusos. Aquí vamos a mirar un límite nítido, el caso de la cordillera andina y la meseta patagónica en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, donde vemos que una persona puede reconocer la línea de contacto entre la meseta y la montaña andina. Y lo mismo sucede en la cartografía. Acá tenemos la misma fotografía desde otro ángulo y también notamos que el límite es nítido. Donde termina la meseta hay una línea que podemos señalar y a partir de ahí tenemos la ladera montañosa. Pero no todos los límites son nítidos. Existen límites de transición entre las regiones del nordeste y la pampeana en Argentina. No es fácil reconocer un límite cuando uno transita de una región a otra. Por lo tanto, la técnica cartográfica suele utilizar esta modalidad que observamos para señalar en las referencias de que se trata de un límite transicional. Cuando hablamos de paisaje, de espacio geográfico, no podemos dejar afuera el parámetro tiempo. Espacio y tiempo se encuentran en íntima relación. El tiempo puede ser repetitivo, rítmico o cíclico y arrítmico en elementos que observamos en un espacio geográfico. Por ejemplo, las estaciones del año, las mareas, son fenómenos rítmicos o cíclicos. Y, sin embargo, hay otros que no tienen esa frecuencia, esa fluctuación, sino que se dan en forma arrítmica. Un desmoronamiento de una ladera, por ejemplo, una tormenta, ¿sí?, en un sector, en un sitio determinado. Es decir que podemos encontrar en los espacios geográficos fenómenos que tienen comportamientos continuos, por ejemplo, un río de régimen regular que todo el año tiene caudal. Pero hay fenómenos que se manifiestan en crisis y letargo, por ejemplo, una erupción volcánica, un sismo. Cuando hablamos de espacio y de tiempo, entonces, por lo general, en geografía, hablamos del tiempo histórico, es decir, de años, décadas, siglos o milenios. Pero, en el caso de algunas ramas de la geografía, como la geomorfología, la climatología, etc., podemos acudir al tiempo geológico,
es decir, una escala mucho más amplia del orden no solamente de los años, de los siglos, de los milenios, sino de miles o millones o miles de millones de años. También, como hay hechos extrasuperficiales, cósmicos, siderales, podemos decir, que nos influyen, como el Sol, las estrellas que observamos, etc., acudimos a la escala astronómica, es decir, a los años luz. Calculemos que la luz solar para llegar desde el Sol a la Tierra tarda 8 minutos, pero hay galaxias, estrellas que están tan alejados que hablamos de cifras realmente, valga el término, astronómicas. El hombre, entonces, es el que transforma el medio natural en medio geográfico. El hombre es el principal agente dinamizador, transformador del espacio geográfico. Es el que convierte los ecosistemas en geosistemas. El medio natural sabemos que ejerce una acción sobre nosotros. Y acá debemos mencionar una doctrina, algunos llaman también paradigma, como el determinismo, que fue defendido por Ratzel, Federico Ratzel, un geógrafo importante del siglo XIX. El determinismo, justamente, lo que sostiene es que el medio natural ejerce una acción sobre el hombre, sobre su fisiología, incluso sobre su comportamiento. Estuvo muy en boga esta doctrina en el siglo XIX y comienzos del XX. Pero sabemos que en términos de espacio geográfico no existe determinismo absoluto. ¿Por qué? Porque las sociedades responden a las coacciones del medio natural. Y acá estamos ante otra doctrina que fue planteada por Paul Vidal de Lablache como el antideterminismo ambiental y que después el historiador Lucien Febvre fue quien la bautizó con el nombre de posibilismo. Esta doctrina entonces sostiene que el hombre tiene posibilidades, opciones, ante el condicionamiento de la naturaleza. De hecho, que no se podría vivir en la Antártida si no fuera porque el hombre, a través de sus recursos, capitales, tecnología, conocimiento, organización social, transportes, etc., ha logrado conformar medios artificiales en la Antártida y de esa manera tener la posibilidad de vivir durante todo el año en un medio que naturalmente se presenta como inhóspito. Algunos medios ejercen una gama de posibilidades más amplias que otros. Lógicamente, hay espacios geográficos que tienen exigencias por las características de su clima, de su suelo, ¿sí? Puede ser por tratarse de un desierto, por regiones muy elevadas, por ser regiones muy frías, polares, etc., que exigen más que otros ámbitos, como puede ser una llanura templada húmeda, que, por supuesto, son y fueron las áreas más pobladas de nuestro planeta históricamente. Los ambientes difíciles, entonces, obligan a los grupos humanos a adaptarse, o de lo contrario, a emigrar o a modificarlos. Existen muchas patologías que tienen que ver con los microclimas urbanos, es decir, que ese producto humano que es una ciudad densamente poblada, horizontal y verticalmente, con un movimiento ágil, veloz de su población, de los medios de transporte, del negocio, del sistema financiero, hacen que la vida estresante
sobre todo de la city, de las partes más movidas de una ciudad, genere ciertas patologías como el estrés, por ejemplo, y eso hay muchos geógrafos que vienen estudiando estos temas y también tiene vinculación con las posibilidades que tenemos los seres humanos de aliviar ese estrés, esas patologías. En el ámbito de la globalización que vivimos en estas últimas décadas, un mundo superconectado, hipercomunicado, con redes, tenemos también, aparte de muchos beneficios, algunas dificultades generadas por este constructo humano. Y, por ejemplo, podemos mencionar la pandemia del coronavirus de 2020, que es producto justamente de esa hipercomunicación de personas que viajan, de tantos aviones que tocan un punto con el otro del mundo y donde hay microorganismos que se trasladan en los objetos y en las mismas personas y que terminan generando graves inconvenientes como el de la pandemia de COVID-19 que mencionaba. Para terminar, existe otra doctrina que se generó en la década del 50, cuando surgió con fuerza el cuantitativismo, es decir, la geografía teórica, locacional o cuantitativa, y que es el probabilismo. Esta doctrina fue planteada por el geógrafo australiano Oscar Spade y sería una posición intermedia entre el posibilismo y el determinismo. Es decir, que cuando estudiamos determinados hechos, podemos calcular la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, del 95% o del 97%. Es una doctrina entonces que nos permite prever, anticipar algunas cuestiones y si hay acaso excepciones, si hay un 3%, 5% de casos que no se cumplen, entonces eso no elimina la teoría, sino que está dentro de la previsión, con lo cual el postulado sigue teniendo vigencia y relevancia científica. Bueno, esto sería todo en esta clase. Continuamos en otro momento, seguramente con otros temas.